Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de gestión de conflictos y negociación, ¿no? Dentro de el ámbito de recursos humanos. Bien, ¿quién no ha negociado en su vida, ¿no? El tema de la negociación es netamente recurrente en todo lo que hacemos, ¿no? En todo nuestro quehacer diario, ¿no? La negociación implica tratar situaciones conflictivas mediante el diálogo, ¿no? Obviamente orientado a la búsqueda de soluciones y que sean aceptadas entre ambas partes, ¿no? Es una búsqueda de encuentro de intereses, ¿no? A ambas partes les interesa llegar a un estado de bienestar, a un estado de satisfacción, y eso se logra mediante la negociación, ¿no? ¿Y quién ha negociado realmente, no? Llevamos negociando desde que nacemos, ¿no? Vamos a ver, ¿y quién es negocio? Es la pregunta. Negociamos desde el ámbito familiar, ¿no? Negociamos desde que padres e hijos, por ejemplo, un niño que quiere salir a jugar, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, obviamente, quiere salir a jugar, ¿qué le dice a mamá o a papá? ¿No? Quiero salir a jugar, pero mamá le dice, ok, pero has hecho la tarea, ¿no? Entonces viene ahí el tema de negociación. Haz la tarea y sales, ¿correcto? ¿Quiénes más negocian? Se negocia también en el ámbito empresarial, en el ámbito organizacional, ¿no? Los acuerdos, de repente los contratos, las formas de pago, los montos de pago, las fechas de entrega, todo se enmarca dentro del ámbito de la negociación, ¿no? Bien, sin embargo, ¿no? ¿En qué momento se llega a un conflicto? ¿No? Cuando no hay un claro acuerdo entre las partes. ¿Y qué puede originar un conflicto? ¿No? De repente que no hay una imparcialidad, perdón, ¿no? Que esté de repente un pensamiento parcializado, ¿no? Caso, por ejemplo, de los padres e hijos. No, no sales porque no quiero. Punto, se acabó, sin haber una razón de por medio, ¿no? Una escasez de recursos, de repente me pongo en el plan de padre o madre de decir, no me convences, no, no quiero que salgas, ¿no? Por ejemplo, un joven que quiere irse al cine, ¿no? Sí, pero ya hice la limpieza, no, pero igual no, yo quiero que hagas más, entonces no sales, ¿no? Entonces, hay un sinfín de factores que originan estos conflictos, ¿no? La imposición de autoridad. ¿Por qué no necesariamente negociar, conversar y dialogar? ¿Por qué simplemente imponer? ¿No? Eso también origina un conflicto. Las inconsistencias, ¿no? Que no tengamos de repente o no sustentemos el por qué requerimos algo, ¿no? Entonces hay muchos factores en realidad que pueden dar origen a un conflicto. Bien, ¿qué cosas se negocia? Claramente no todo se negocia, ¿no? Como ya hemos visto, relacionado al ámbito empresarial y al ámbito organizacional, tenemos los acuerdos, las fechas de pago, las fechas de entrega, las formas, de repente las vacaciones, ¿no? De repente no quiero tomar vacaciones en tal mes, pero sí en el mes de mi cumpleaños, ¿no? O para Navidad, etcétera, ¿no? Pero también tenemos cosas que realmente no se negocian, ¿no? Que son los valores, son las éticas, las costumbres, mis derechos, ¿no? Los derechos no se pueden perdón, no negociar, ¿no? No podemos de repente indicar, ¿no? Yo renuncio de repente a mi liquidación en el trabajo para que no me votes, ¿no? Eso no es negociable porque es un derecho que te corresponde como tal, ¿no? Un recién nacido no va a negociar de repente, no, no me pongas ese apellido, porque es un derecho que le asiste, ¿no? Entonces hay cosas que podemos negociar y hay cosas que no podemos negociar. Bien. Dentro de las técnicas de negociación, ¿no? Hay muchos factores intervinientes, importantes, ¿no? Uno de ellos es el adquirir conocimientos. ¿Cómo negocio si no tengo los conocimientos necesarios sobre la materia de la que se va a negociar? ¿No? Por ejemplo, formas de pago, ¿no? De repente a crédito, a contado, por cheque, etcétera. ¿Cómo voy a negociar si no tengo conocimiento de cómo se puede dar esa forma de pago? Fechas de entrega. ¿Cómo negocio si no sé, de repente, enmarcándonos siempre en esta coyuntura actual, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mascarillas, ¿no? ¿Cómo negocio que me entregues 1 millón de mascarillas si el mercado está escaso?
¿no? Entonces, mucho tiene que ver la adquisición de conocimientos, el conocimiento sobre el producto, sobre el proceso, sobre la forma, ¿no? La fijación de límites, ¿no? Como ya les dije, también enmarcados en esta situación, ¿no? Voy a negociar 1.000.000 de mascarillas y solamente en el mercado hay 500.000 mascarillas. ¿Cómo negocio más? ¿No? Fijar límites. Escuchar. La negociación tiene como base el saber escuchar, más que el hablar, ¿no? Por eso es que justamente se originan los conflictos, ¿no? Porque no sabemos escuchar. Es mejor escuchar que hablar, ¿no? Crear valor. En una negociación, ¿no? Se prioriza mucho, ok, vamos a negociar, pero a ver, ¿cuál es la importancia que va a representar para mí esa negociación y para ti? ¿No? ¿Cuál es la ventaja que vamos a tener de ambas partes? ¿No? Y conocer a los clientes, obviamente, ¿no? Llámese en el ámbito empresarial, familiar, etcétera, ¿no? Ahora, la resolución de conflictos está dado bajo varios focos o varios modos, por decir. Se puede negociar justamente, ¿no? Se puede mediar, se puede conciliar y finalmente también recurrir a un arbitraje, ¿no? Esto se ve mayormente cuando ya, por ejemplo, ¿no? En temas legales, por ejemplo, el tema de arbitraje, ¿no? En contrataciones del Estado, por ejemplo, ¿no? También se ve el tema de conciliación allí, ¿no? Lo importante es no llegar ni acudir necesariamente al conflicto, ¿no? Siempre que ambas partes vean que de ambos lados va a haber el beneficio, creo que no hay necesidad de llegar al conflicto. Ahora bien, negociación frente al coronavirus. Durante todo este tiempo de pandemia hemos visto en realidad cómo el gobierno con diversos sectores en el rubro han venido negociando, ¿no? Eh, Últimamente hemos visto el sector, por ejemplo, transporte, que más adelante lo vamos a ver, pero durante este tiempo lo que se ha hecho o lo que ha tratado de hacer el gobierno es buscar normas o protocolos que traten de regular las actividades económicas del país. Y eso también entra dentro del marco de las negociaciones, ¿no? Justamente para tratar de ayudar económicamente, ¿no? Tratar de subvencionar económicamente esta coyuntura bajo este escenario de pandemia que nos encontramos, el gobierno lanzó Reactiva Perú, ¿no? Que no es más que inyectar liquidez a las empresas, ¿no? Mediante bancos bajo intereses muy, muy bajos en realidad, ¿no? Sin embargo, ha habido pues el descontento, ¿no? Se nota, al menos, se ha visualizado que este Reactiva Perú lamentablemente no ha llegado en un 100% a las empresas que realmente lo necesitan, sino que también hay empresas con mucha liquidez y espalda financiera que también han podido acceder a estos créditos, ¿no? Y de allí viene el descontento, ¿no? Entonces, el gobierno está tratando de ver otros mecanismos para mitigar económicamente y que haya de repente se pueda subsanar de alguna manera estos errores que en el camino de todas maneras sabíamos que iban a haber, ¿no? Ahora bien, las negociaciones actuales. La primera negociación que se hizo en base a esta pandemia, una de las primeras medidas que el gobierno adoptó para esta pandemia fue justamente lo del trabajo remoto, ¿no? Eh, Inmediatamente establecida la pandemia y el aislamiento social, el gobierno impuso que mediante decreto de urgencia, el 026-2020, se estableciera un trabajo remoto. Obviamente iba a haber un acuerdo entre trabajadores y empleador, ¿no? Donde se establecía que si bien el trabajo iba a ser en casa, ¿no? Tenían que entregar, dar resultados, obviamente, y más adelante se tenía que compensar esas horas, ¿no? La compensación de horas de trabajo se iba a dar, o se dio, se estableció en el decreto de urgencia 029 de 2020, ¿no? Entonces, ¿esto qué aseguraba? Esta negociación entre empleador y empleado, ¿qué aseguraba? La continuidad del trabajo, ¿no? Que no haya de repente despidos masivos, ¿no? Que haya ese nexo, ese lazo que todavía buscaba estabilizar la economía en ese entonces, recuérdese cuando recién empezamos la pandemia, ¿no? También buscaba minimizar el riesgo de contagio,
¿no? Al acudir al aislamiento, a la figura de aislamiento social, toque de queda, ¿no? Se buscaba que las personas estén en su casa, ¿no? Y se minimizaba de esta manera el riesgo de contagio, ¿no? Y se contenía en gran medida el tema de salud también, que está donde estábamos bastante expuestos porque no contábamos con los recursos para poder asumir una carga tan fuerte en temas pandémicos, ¿no? En temas de salud. La afectación a la economía se iba a ver minimizada, ¿no? La fuerza laboral, si bien es cierto, la fuerza laboral ha sido muy afectada, ¿no? Se estableció también de que no iban a haber despidos masivos, se apelaba a lo que era la suspensión perfecta de labores, que si bien es cierto, se suspenden las labores, ¿no? Dentro del ámbito empresarial, sigue manteniendo ese vínculo, ¿no? Con la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que trataba de hacer el gobierno. Empezó a negociar de esa manera también con las empresas, ¿no? A dar ese tipo de facilidades, por decir así. Ahora bien, el teletrabajo, ¿no? Nos dio otra perspectiva y otra visión en medio de esta coyuntura y esta situación, que es el distanciamiento social que era requerido, que era obligatorio, ¿no? Como medida de gobierno para mitigar la emergencia sanitaria, y también la negociación virtual, porque al empezar a hacer el trabajo virtual, ¿no? Acudíamos a esa especie de trabajo, teletrabajo, negociación virtual. ¿Qué quiere decir? Que si físicamente estábamos distribuidos en diferentes lugares, ¿no? No se dejaba de elaborar, ¿no? Y en ese contexto se sigue aplicando la cultura organizacional, el clima organizacional y todo lo que interviene a las operaciones propias de cada organización, ¿no? En medio de esto, hemos recurrido a lo que se llama la transformación digital, ¿no? Hemos apelado a un nuevo sistema de trabajo. Ahora bien, dentro del trabajo remoto se estableció varias fuentes de negociaciones tanto entre el empleado y el empleador. Una de ellas fue, por ejemplo, el horario de trabajo, que fue un tema muy cuestionado, ¿no? Porque si bien es cierto, hay empresas que sí son conscientes que los trabajadores deben de cumplir un horario de trabajo, hay otras que se inclinaron por el hecho de que no cumplen de repente un horario de trabajo, pero eso sí, dame los resultados que estoy esperando, ¿no? Dame esos resultados, me interesan esos resultados, ¿no? Hay otras empresas que apelaron lamentablemente a lo que es, bueno, como estás en tu casa trabajando, entonces trabájame 24/7, ¿no? Que tampoco es lo ideal, porque tiene que haber un tema de respeto frente eh, al trabajo, así sea remoto, ¿correcto? ¿Quién provee el Internet? Fue otra de las alternativas, ¿no? Otra de las preguntas y de repente factores de negociación, ¿no? El empleado de repente, bueno, yo estoy realizando un trabajo desde mi casa, pero dame tú el Internet, págame tú el Internet, de repente, ¿no? Entraba también dentro de lo que son los factores de negociación, ¿no? ¿Cómo puede ser que otras empresas hayan dicho, mira, yo te estoy ahorrando de repente pasajes, ¿no? Porque no estás viniendo físicamente acá al centro de trabajo, pero tú dame la herramienta de Internet, que de por sí has de tener de repente en tu casa, los que sí tenían, ¿no? La flexibilidad horaria. No necesariamente, ¿no? Había que conectarse, por ejemplo, de 8 a 5. De repente, al tener esta flexibilidad, nos podíamos conectar en 2 turnos, ¿no? De 8 a 12 de repente y de 4 a 8, ¿no? Es mucho más llevadero que estar físicamente en un lugar. El material tecnológico para el trabajo. De repente las empresas se pusieron de acuerdo con sus trabajadores. De repente no era necesario, no he visto empresas donde no ha sido necesario otorgarle, por ejemplo, una lacto al trabajador. El trabajador le decía, no te preocupes, yo puedo conectarme desde mi máquina, ¿no? Y sin ningún problema puedo desarrollar mi labor, ¿no? Entonces entró esa negociación que ha sido clave para mantener el trabajo remoto, ¿no? Envío de informes, resultados, objetivos, puede ser en determinados días, horas, eso ya entró dentro del aspecto de negociación propio empleado-empleador, ¿no? Otro punto dentro de esta pandemia, dentro de lo que va esta situación, este estado de emergencia en el que estamos viviendo todavía, ¿no? Está la necesidad poblacional. Al inicio de esta pandemia se vio claramente cómo, por ejemplo, las personas en estado vulnerable, personas mayormente
que son originarias de las provincias del Perú, se vieron obligadas a retornar, ¿no? ¿Qué demandaban estas personas, ¿no? Demandaban retornar a sus lugares de origen, ¿no? Justamente porque los alquileres los empezaron a sacar, ¿no? Ya no tenían los ingresos, dejaron de elaborar, entonces era insostenible mantenerse en la capital, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo hacían? Porque no tenían los recursos, ¿no? Entonces aquí entra a tallar también las negociaciones que se empezaron a establecer con el gobierno, ¿no? El gobierno, ¿qué les decía? No regreses a tu lugar sin antes haber pasado la prueba. Yo te doy un alojamiento, ¿no? Te doy un lugar donde estar, pero todavía no vayas porque la propagación del virus va a ser mayor, ¿no? En eso se evaluaban también las condiciones de estadía para todas estas personas que querían realizar el retorno, ¿no? En el sector salud también ha sido otro de los rubros en los que más se han negociado hasta ahora último, ¿no? Donde se han visto claramente las condiciones económicas, los tipos de prestaciones que van a dar, la finalidad de la atención, ¿no? Claramente sabemos que el sector salud atiende, bueno, a la población antes de la pandemia, ¿no? O pagabas lo que costaba un servicio de salud en clínica o te atendías por la prestación privada de salud, ¿no? Las EPS, ¿no? Sin embargo, a raíz de esta pandemia, ¿no? El sistema de salud colapsó, ¿no? Colapsó claramente y se requirió la intervención de las clínicas para que ayude a mitigar toda la cobertura que tenía el seguro público, ¿no? El Estado, ¿no? Que ya los hospitales habían sido superados, abarrotados, ¿no? En medio de esta coyuntura, ¿no? Se solicita a las clínicas que accedan a tener una tarifa plana, ¿no? Para la atención de pacientes COVID, pero las clínicas se negaban a ello. Tal es así que han pasado ya casi 3 meses de negociaciones y lo último que hizo el presidente fue prácticamente usar un término más coloquial, ponerlos contra la pared y decir o aceptan o las expropio, ¿no? Esto ha sido recibido en el ámbito internacional, ¿no? Porque hubo un tenso acuerdo, en realidad, básicamente se venían viendo negociaciones que no sufrían ningún efecto, ¿no? Entonces ya lo último que dijeron las clínicas es, a mí no estamos negociando, me están imponiendo, ¿no? Claro, el gobierno tuvo que actuar, quizás un poco tarde, pero finalmente actuar porque ya no le da tampoco la capacidad de dónde más negociar si las clínicas se rehúsan a aceptar tarifas que son medianamente importantes, ¿no? 55.000 soles por la atención a un paciente, ¿no? Que puede estar de repente un día, puede estar 2, puede estar 3, como puede estar un mes, ¿no? Entonces es algo pues importante, ¿no? Son 55.000 soles, ¿no? Bien, tenemos también que otro rubro en el cual se evidenció la negociación entre el gobierno, ¿no? Con el gobierno, fue el sector bancario. Al inicio el gobierno apelaba a que el sector bancario por sí solos tomen esa iniciativa, ¿no? De poder hacer el congelamiento de deudas, de que los intereses mantengan las cuotas cero, ¿no? Que hayan más canales de atención, que haya una reprogramación de créditos. Finalmente se dio, ¿no? Pero mucho tuvo que ver también allí la presión de la población, ¿no? Entonces, hemos visto que dentro de todos estos ámbitos en los que hemos estado pasando, ¿no? Una labor muy grande ha sido la del gobierno, pero también la de nosotros como población, ¿no? Esa presión, ¿no? Ese nivel de trabajo a nivel conjunto de país, porque estábamos frente a una situación donde no íbamos a poder soportar, ¿no? Tanta carga, tanto de salud como económica. Ok. En el sector educación, una de las cosas más cuestionadas ha sido la modalidad de estudio, ¿no? Estoy pagando por algo que no estoy recibiendo. Inicialmente eso no fue establecido. Yo no pago por una educación virtual y si voy a pagar por una educación virtual, entonces reajústame los precios, ¿no? En algunos casos, ¿no? No han sido en todos en realidad, se dieron las negociaciones,
tanto entre los alumnos o entre los padres de familia, como entre las entidades, llámese universidades y llámese también colegios, ¿no? Sobre las condiciones de pago también. Cuando recién empezó la pandemia en el mes de marzo, muchos colegios que dijeron, empiézame a pagar desde junio, ¿no? Desde mayo, ¿no? Entonces, se estableció ahí una negociación tanto en las condiciones de pago como en la reducción de pensiones incluso, ¿no? Con las AFPs, ¿no? Claramente hemos visto cómo toda esta pandemia ha sido un sinfín de negociaciones con diversos sectores y diversos rubros, ¿no? Inicialmente las AFPs decían que iban a colapsar, que la economía se iba a desmoronar, que la reactivación económica no era la adecuada, ¿no? Que no podían devolver el dinero, ¿no? Porque los ahorristas o los pensionistas se iban a quedar sin pensiones. No hemos visto hasta la fecha esa catástrofe de la que tanto hablaban, ¿no? Más el inyectar liquidez en estas épocas donde no había de dónde sacar, ha significado la diferencia entre tener que comer y que no, ¿no? Entonces, las AFPs también han significado, ¿no? Ese otro ente negociador que han tenido con el gobierno, ¿no? Inicialmente se dio esa disponibilidad de 2.000 soles, ¿no? Luego ya abarcó solamente para los que no trabajaban, luego abarcó también incluso a los que trabajaban, incluso a los que accedían a la suspensión perfecta de labores, ¿no? Pero finalmente se ha dado lo que se necesitaba en el momento, lo que se abordaba en el momento. Uno de los últimos sectores con los que el gobierno se encuentra negociando es el sector transporte, ¿no? Claramente han sido afectados, ¿no? También no han estado trabajando. A eso orientamos el hecho de que si antes los buses iban repletos, llenos, ¿no? Coloquialmente decían que se metían ahí todos como unas sardinas, ¿no? Ahora ya no se puede, ahora se tiene que dejar ese espacio, ¿no? Para que justamente no se propague el virus, ¿no? Porque la propagación del virus está por el contacto de persona a persona. Mientras más cercanía es peor, ¿no? Entonces se han establecido incluso algunos parámetros, ¿no? El gobierno ha establecido esos parámetros donde los pasajeros, por ejemplo, tienen que viajar sentados, ¿no? Sentados y dejando un espacio. ¿Lo harán, no lo harán? Eso ya es de acuerdo a los gremios de transporte, ¿no? Tienen que viajar los pasajeros con mascarillas y protectores faciales, no superar el aforo del 50%, ¿no? Para esto, el gobierno ha negociado con el gremio de transportes el subsidio económico, ¿no? Donde obviamente les dota de recursos económicos para que el transporte no se vea afectado. De lo contrario, el gremio de transporte indicó que incluso el pasaje podría subir hasta 6, 7 soles, que es algo pues inalcanzable para una persona que trabaja del día a día, ¿no? Porque si sacamos solamente los montos que vamos a gastar en transporte, no nos quedaría nada, ¿no? Bien. Esto lo orientamos o se orienta hacia un nuevo planteamiento de un modelo, ¿no? De un modelo de trabajo, de un modelo de gestión en realidad. Redefinir el concepto de valor frente a las negociaciones en épocas de pandemia. Existe, frente a este escenario, un dilema de gestión. ¿Cómo voy a gestionar como empresa, como organización? ¿Cómo gestiono? ¿Será lo mismo? ¿Se dará lo mismo en las mismas circunstancias como antes se hacía? ¿No? Existe ese dilema, esa incertidumbre. No debería de cambiar. La cultura organizacional está por encima de todo, ¿no? No debería de cambiar ese escenario. Yo me voy a seguir manteniendo bajo las mismas normas, bajo las mismas operaciones que antes hacía. Claramente hay operaciones que se realizan de forma presencial, claramente hay operaciones que ahorita ya no se van a realizar de forma presencial, hay que tener en cuenta también a las personas de riesgo, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a enmarcarnos en un nuevo concepto de valor, en un nuevo retorno laboral. Existe también, bajo estas condiciones de negociación, la pérdida de confianza, ¿no? Yo, por ejemplo, como organización mando a mi trabajador a su casa a trabajar, ¿correcto? La pregunta es, ¿trabajará o no trabajará? ¿No? A fin de mes, ¿me dará los resultados o no me dará los resultados? ¿No?
Tenemos el riesgo comercial independiente. Si bien es cierto, ahorita las empresas ya probaron esas formas nuevas de trabajo, ¿no? Las empresas también se ven tentadas a decir, ¿para qué voy a tener personal físicamente si el trabajo también se puede realizar de forma virtual? Y me ahorro infraestructura, me ahorro costos de luz, me ahorro internet, ¿no? Entonces empiezo a contratar de forma independiente, ¿no? A las personas de forma independiente. De repente se le ocurre y dice, ya no lo voy a tener en planilla, ahora es solamente un recibo por honorarios. Entonces, hay ya un riesgo comercial independiente, ¿no? Contrato con nuevas empresas que terciarizan servicios también, ¿no? Tenemos también dentro de este planteamiento y de este concepto de valor el uso de plataformas globales, ¿no? Ahora es muy recurrente acudir a ellas. Zoom ha sido una de las plataformas que más acogida ha tenido. Muy aparte de eso, también eh, todas las herramientas que nos han dado soporte para las teleconferencias, WhatsApp, Facebook Live, ¿no? Hay un sinfín de plataformas globales que hoy han sido las más demandadas, ¿no? Bien, el objetivo claramente es crear valor, ¿no? En medio de esta pandemia, una negociación debe crear valor, ¿no? Dentro de esta creación de valores tenemos que proteger a los empleados, ya sea porque trabajan físicamente con nosotros o ya sea porque están distribuidos, ¿no? El factor humano se establece como prioritario dentro de esta negociación, ¿no? Qué importante fue desde el inicio, ¿no? En que empezó esta situación, negociar. Ok, mira, yo te pago, ¿no? Tal como lo estipuló el gobierno, con goce de haber, ¿no? Licencia con goce de haber, pero devuélveme esas horas de trabajo, ¿no? O sea, en algún momento me las vas a devolver, ya sea de forma remota o ya sea de forma presencial. Preservación del mercado, ¿no? De lo que se trata al crear valor es de seguir preservando esas fuentes de trabajo, seguir preservando ese mercado, seguir generando, seguir siendo productivos, enmarcarnos en nuevos modelos de negocio, ¿no? Y generar claramente alianzas. Hemos visto que solos no avanzamos, ¿no? Claramente hay que generar esas alianzas que nos permitan sacar a flote las organizaciones. Una de las últimas disposiciones del gobierno que ha dado justo el día de hoy ha sido el del trabajo el día 27 y 29 de julio, ¿no? 27 y 29 de julio van a ser días laborables, según lo que estipula el gobierno, recién hoy lo han dado, ¿no? Y el 28 va a ser feriado. Esto claramente está enmarcado en el concepto de que, ok, si hubo una licencia con goce de haber, pues ya empieza a retribuirme, ¿no? Esas horas que quedaron pendientes. Claramente el gobierno lo está enfocando de esa manera, ¿no? Entonces el día de hoy indicó el presidente, ¿no? Que solamente el 28 va a ser feriado. Entonces, claramente hace alusión a la licencia con goce de haber y a la compensación de horas posterior a la vigencia del estado de emergencia a nivel nacional. Así que nos toca trabajar 27 y 29, ¿no? Han habido años en los que se cogía incluso 27, 28 y 29 feriado. Hoy no. Este año solamente va a ser 28 y 27 y 29 se elabora con normalidad. Claramente esto también establece que hay personas que siguen haciendo el trabajo remoto, ¿no? Estos seguirán siendo en horarios escalonados para los que están haciendo trabajo presencial, ¿no? Va a haber un horario, ¿no? Eso no, el trabajo remoto no quita los horarios y el físico tampoco. La retribución de horas tampoco se establece de que va a haber una sobrecarga de trabajo ni de horas, ¿no? Y los cambios en los horarios no debería de perjudicar el descanso semanal que es obligatorio, ¿no? De repente, anteriormente tú estabas en oficina de 8 a 5, ok, vamos a hacer hoy de 9 a 1 y de 3 a 7. Ahí están tus 8 horas. Ahora, si tienes que compensar esos, entre comillas, que eran feriados, que es el 27, el 29, bueno, ahora lo laboras, ¿no? Si tienes que elaborar de repente un sábado, un domingo, bueno, también lo elaboras y vamos compensando las horas, ¿no? Esos son los tipos de negociaciones que ya en realidad sabíamos que se veía venir, ¿no? Porque había que devolver esas horas, ¿no? Si bien es cierto, nos pagaron en ese momento para tener liquidez, teníamos que devolver esos horarios de trabajo.
Siempre en términos de negociaciones, más aún en la coyuntura en la que nos encontramos en estas épocas de pandemia, surgen problemas, ¿no? Siempre, ¿ok? Uno de los más frecuentes, ¿no? Ya que trabajamos a nivel de plataformas digitales, ¿no? Son los ciberdelincuentes, ¿no? Empezamos a hacer negociaciones con personas que no conocemos, ¿no? Justamente el día de ayer vi una noticia, por ejemplo, donde establecía que una señora había perdido $40.000, ¿no? ¿De qué manera había perdido esos $40.000? Ella, eran sus ahorros de toda su vida, ¿no? Y quiso comprar mascarillas, obviamente, para venderlas a un costo mayor, ¿no? Supuestamente, la página que revisó era una página confiable, pero resulta que la página fue clonada, ¿no? Entonces, al momento de hacer los abonos para la compra de mascarillas, donde ya había desembolsado 40.000 soles, se da con la sorpresa que esa página era clonada, ¿no? Y que los abonos habían ido a una cuenta personal y no a la cuenta de la empresa, ¿no? Entonces, establecemos ese tipo de negociaciones, ¿no? Con gente que no sabemos cómo actúan, no sabemos cómo trabajan, no conocemos, ¿no? Y existe el riesgo de estafa, claramente, ¿no? Exposición al peligro. Le estamos dando información que es importante a personas que no conocemos, ¿no? Que no sabemos cómo actúan. El robo cibernético es una de las consecuencias. El trabajo en línea post pandemia. Si bien es cierto, el trabajo remoto ha sido un aliado y ha sido fruto de las negociaciones entre las organizaciones y los empleados, también tiene sus desventajas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sus ventajas y sus desventajas. Tenemos, por ejemplo, que ha habido o las empresas han experimentado una clara reducción en sus costos, ¿no? Si de repente en la organización, en mi empresa, yo gastaba, no sé, 5.000 soles de luz, ahora pues en plena pandemia me ha salido 1.000 y esto es, ¿no? Entonces, pero ese cargo obviamente se va a cada uno de los trabajadores. Bajos salarios sería una de las consecuencias, ¿no? Del trabajo de línea post pandemia, porque se asume o se tiene la idea errada o errónea de que si estás en tu casa, entonces deberías de percibir menos salario, ¿no? O trabajas menos, porque como tienes más comodidad, trabajas menos, ¿no? Se tiene esa idea errónea, básicamente porque el estar igual sentado, trabajando en una máquina, ya sea dentro de la organización como en tu casa, requiere el mismo tiempo y el mismo esfuerzo, ¿no? Una baja interacción social, ¿no? Si bien es cierto, estamos conectados con videoconferencias, la realidad pues es totalmente distinta, ¿no? Esa frecuencia física ya no se va a dar, ¿no? Al menos los que trabajamos de forma remota. Para que haya un real éxito en las negociaciones dentro de la parte corporativa, se requiere una capacidad de respuesta, ¿no? Si yo estoy negociando, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia y se solicitó el trabajo remoto? ¿Alguien dijo no? Para nada, ¿no? ¿Quiénes dijeron no? Ninguno. Todos dijeron, ok, o sea, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir manteniendo mi trabajo, así sea de forma remota, lo voy a hacer, ¿no? La formación y la capacitación. Muchas empresas, cuando empezó esta pandemia y recurrimos al aislamiento social, se vieron sorprendidas porque no sabían cómo actuar en el momento, ¿no? Entonces, qué importante para el éxito de estas negociaciones es la formación y la capacitación. Inclinar opciones para beneficio mutuo, ¿no? El éxito de toda negociación en realidad se ve cuando ambas partes han logrado llegar a un acuerdo, sin necesidad de interferir ni de llegar al conflicto, ¿no? Entonces, cuando recién se estableció el trabajo remoto, eh, el beneficio para la empresa es que se siguiera laborando y el beneficio del empleado es que siguiera manteniendo su trabajo. Claramente ambos recurrían al beneficio, ¿no? Asumir y manejar el cambio constante, ¿no? No puedo negociar sobre pensamientos anteriores o sobre supuestos o sobre lo que yo quisiera que sea, pero en medio de esta emergencia, en medio de esta coyuntura y de esta realidad ya no se va a dar,
¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las personas que somos vulnerables, ¿no? Que tenemos alto riesgo, ¿cómo yo puedo negociar con una empresa ir físicamente a un lugar donde me voy a exponer? ¿No? Entonces, las empresas deberían de tener esa apertura de decir, caramba, a ver, es una persona de alto riesgo, si hace el trabajo desde su casa, no habría mucha diferencia en que lo haga acá, dentro de la organización o desde su casa, ¿no? Entonces, negociamos, ok, mira, las condiciones serían estas. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿No? Creo que en ambos lados, si bien es cierto, hay personas que son vulnerables para trabajar, no deben de dejar de trabajar, ¿no? Esto no les está impidiendo trabajar, pero que se hagan en las mejores condiciones y las más adecuadas, ¿no? El éxito para las negociaciones claramente también va anexado a lo que es la responsabilidad social, ¿no? Que ayer conversamos, la responsabilidad social, la responsabilidad ética, ¿no? Si yo conozco, por ejemplo, a un trabajador en alto riesgo, de repente con diabetes, que es un adulto mayor, no le voy a pedir claramente que venga a laborar a la empresa, si es que esas funciones las puede hacer desde su casa, ¿no? Entonces me manejo de una forma responsable, de una forma ética, de una forma correcta, ¿no? Mucho tiene que ver, como lo indicamos también ayer, el liderazgo con componentes éticos, la economía verde. Muchos hemos visto, hemos ahorrado cantidad de papel, ¿no? Antes se imprimía por todo, ahora cantidad de papel solamente con el envío de correos, ¿no? O sea, hemos ayudado también. Y el impacto en la reputación y la competitividad. Toda empresa que negocia bien y que ve el beneficio para sus trabajadores y el trabajador retribuye ese beneficio, claramente es una empresa que va a obtener una buena reputación, una gran competitividad y va a ser productiva, porque el trabajador va a laborar de forma tranquila, de forma segura, contento, ¿no? Y va a dar lo mejor de sí. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación, ¿no? A ver, la negociación implica, a ver, de todo lo que hemos conversado, ¿qué creen ustedes? ¿Qué implica esa negociación? Perfecto. Claramente implica que haya un acuerdo entre las partes. Y el acuerdo entre las partes implica también que haya un beneficio mutuo. La negociación es un factor recurrente en nuestra vida diaria. Perfecto, ¿no? Negociamos desde el inicio, desde que somos pequeños, desde el ámbito familiar, ¿no? ¿Quieres un caramelo? Perfecto, entonces haz esto, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado por eso, ¿no? ¿Quieres salir a jugar? Perfecto, haz primero tu tarea, ¿no? ¿Quieres irte al cine? ¿No? Entonces hazlo de acá. Entonces, estamos en un constante eh, acto de negociación, ¿no? Nos vamos al mercado, ya desde el regateo estamos negociando, no, no, pero es muy caro, ¿no? No, dame un poquito menos. Ese es negociar. Simplemente en la vida se trata de negociar, ¿no? La negociación es importante porque, perfecto, permite establecer acuerdos, ¿no? La negociación no necesariamente genera contratos ni establece vínculos, ¿no? Pero sí permite establecer acuerdos. Es una forma de resolver los conflictos. Perfecto. La conciliación, ¿no? Bajo la coyuntura actual, una preocupación en las negociaciones es la pérdida de confianza, ¿no? Ya hemos conversado, de repente en otros países donde el tema de trabajo remoto es mucho más recurrente, ¿no? Está muy bien establecido, como que no ha chocado mucho, pero el Perú todavía sigue siendo uno de los países que se resiste a ese tipo de trabajo. Nos resistimos a confiar en la otra persona
de que realmente va a realizar el trabajo, que lo va a hacer bien, que va a cumplir las horas, ¿no? Entonces, esa resistencia al cambio es donde nos hace recurrir a esa pérdida de confianza, ¿no? La negociación depende de... Perfecto. Mucho tiene que ver las habilidades, la experiencia y los conocimientos del negociador. Dijimos en un inicio, ¿no? ¿Qué vamos a negociar si ni siquiera sabemos, por ejemplo, cuáles son las condiciones de pago? ¿No? El conocimiento es vital, la experiencia, la habilidad del negociador, ¿no? El éxito en las negociaciones se debe, perfecto, a la capacidad de respuesta, ¿no? ¿Qué tan rápido doy solución, ¿no? A lo que se está negociando, ¿correcto? Una consecuencia post pandemia del trabajo remoto, ¿cuál sería? Perfecto, los bajos salarios, ¿no? Hemos dicho de que muchas de las empresas piensan de que el trabajar en casa debería de tener o debería de percibirse menos salario. ¿Por qué? Porque estás en tu casa, ¿no? Cuando en realidad el tiempo que se destina es el mismo, ¿no? Para realizar una labor. Bien, crear valor significa, perfecto, proteger a los empleados. Hablábamos de la cultura de protección a los empleados, ¿no? Y que las empresas sigan vigentes también, ¿no? El crear valor no solamente significa producir más, significa que mi fuerza laboral siga manteniéndose tal y como ha estado, que siga produciendo en todos los ámbitos y que el beneficio dentro de la negociación sea mutuo, sea de ambas partes. No tengo por qué apelar a que solamente mi empresa está en el gana y gana y tu empleado vas a mantenerte en desventaja, ¿no? Bien, claramente estamos frente a una pandemia que nos ha llevado a repensar mucho los procesos que estamos haciendo, ¿no? La negociación va a ser de ahora en adelante, si es que antes no lo fue, parte fundamental de nuestras vidas, más en el ámbito empresarial, en el ámbito organizacional, ya que se viene una recesión fuerte en temas de trabajo, la desventaja va a situarse básicamente en que hay personas que no sabemos si somos vulnerables o no, y hay personas que son asintomáticas, ¿no? Entonces, esta nueva coyuntura nos replantea la visión, ¿no? Negociar, negociar y negociar. Y otra cosa que nos lleva a esta parte o a este tema es aprender, no quedarnos allí, aprender, porque mientras más conocimientos tengamos, más vamos a poder negociar, ¿no? Bien, espero que les haya gustado. Muchas gracias.